Bueno, buenos días. Mi nombre es Eduardo Serrano Orejuela. Soy profesor jubilado de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Trabajé en las áreas de narrativa colombiana, latinoamericana y en las de narratología y semiótica, digamos en general en las áreas que se llamaban de crítica literaria o de análisis literario. Hice el doctorado en la Universidad del Valle, el doctorado en Humanidades, en la Facultad de Humanidades, después de haberme jubilado, ya que disponía de ese tiempo libre. Entonces me inscribí, hice el doctorado y retomé el tema de la tesis, que yo lo venía trabajando años atrás, y finalmente hice la sustentación en 2013. De acuerdo. ¿Cuál era el título de la tesis? Enunciación, narración y argumentación en Crónica de una muerte anunciada. De Gabriel García Márquez, por supuesto. De Gabriel García Márquez, exactamente. Muy bien. Entonces, en la Universidad de Cali. En la Universidad del Valle, sí, aquí en Cali. Bien. ¿Y cuál era el nombre del director? El director de mi tesis fue Fabio Jurado Valencia, profesor de la Universidad Nacional de Bogotá. Los jurados fueron William González, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle, Elvira Alejandra Quintero, profesora de la Universidad del Cauca, en Popayán, y James Cortés Tique, profesor de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. De acuerdo. La tesis fue el resultado de una trayectoria de estudio tradicional, es decir, licencia, maestría y después doctorado, o algo más singular. No, yo hice estudios de licenciatura en literatura en la Universidad del Valle. Después de estar vinculado a otras universidades, me vinculé como docente en la Universidad del Valle en 1975. En 1983 viajé a París, estuve 3 años. Allá hice pues, lo que llaman maîtrise, que no es exactamente la maestría pues, de acá. Hice el DBA, ¿no? Y asistí durante el tiempo que me quedaba a unos seminarios dirigidos por Grémas, AJ Grémas, ¿no? Y entre otros, ¿no? A Jean-Claude Coquet también. Luego regresé aquí a la universidad y seguí trabajando en el marco pues, de mis compromisos docentes y administrativos en la Universidad del Valle, que fui director de programa, tanto de pregrado como de la maestría en literatura. Y finalmente, como te decía, después de jubilarme, me presenté al doctorado en humanidades que se abrió, y entonces allí terminé de hacer el trabajo, ¿no? Que me interesaba. Claro. Porque es que, a ver, yo he tenido un interés desde 1970 Sí. por la reflexión teórica sobre el fenómeno literario, sobre el fenómeno narrativo, ¿no? Yo empecé leyendo pues, las publicaciones estructuralistas de la época, claro. La famosa revista Comunicaciones número 8, dedicada al análisis estructural del relato, leer a Todorov, leer a Barthes, leer a Genet, leer a Bremont, Claude Bremont, etcétera, ¿no? Entonces, esa reflexión teórica me ha acompañado a todo lo largo de mi carrera docente, ¿no? Claro. Y por supuesto, ligado a eso, el estudio, ya sea de narrativa colombiana o narrativa latinoamericana, en los cursos que dictaba en la universidad, tanto en pregrado como en la maestría, y esa literatura analizada, reflexionada,
desde las lecturas que yo iba haciendo en teoría, Claro. ¿no? En narratología particularmente y en semiótica. Entonces, son décadas de reflexión sobre literatura, desde perspectiva narratológica, semiótica, y en los últimos años incorporé el tema de la argumentación, ¿no? Entonces, como te decía, son décadas de ese tipo de trabajo, poniéndome al día, Claro, leyendo los avances de diferentes propuestas, ¿no? Nunca me ha gustado encasillarme en una capilla, en una escuela en particular, entonces volverme gremasiano, volverme todoroviano o cosas por el estilo, sino leer diferentes propuestas, confrontarlas, buscar los puntos de convergencia y de divergencia, ¿no? Y como todas esas reflexiones teóricas francesas o francófonas, pues para ampliar más el panorama, se apoyan en un corpus en francés. La gran exigencia para nosotros acá los latinoamericanos es confrontar esos modelos teóricos con las narrativas escritas aquí. Exactamente. ¿No? Entonces, mi trabajo de tesis, pues, es una manifestación de eso, ¿no? Es una novela de un escritor colombiano, analizada, reflexionada desde unos modelos teóricos elaborados en Europa. Entonces, ¿qué ajustes hay que hacer al modelo? ¿Qué exigencias provienen de la singularidad del texto mismo, ¿no? Y que no estén contempladas por los modelos teóricos? Entonces, es una reflexión, como te digo, que viene desde 1970, ¿no? Y continúa, porque yo continúo con ese tipo de actividad, ¿no? Qué bien. Sí, yo me jubilé en el trabajo, pero no me jubilé en la investigación. Es que me parece que uno no se jubila nunca de la investigación. Hay gente que se jubila de la investigación, los conozco. La verdad. Bueno, una parte del público que escuchará esta entrevista quizá ignora qué se debe hacer para preparar una tesis en Colombia. ¿Podrías explicar un poco qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tiene que hacer un doctorando, por ejemplo? Bueno, yo a eso le doy dos respuestas. Una, la respuesta autobiográfica, que pues ya esbocé o ya adelanté en lo que te dije anteriormente, ¿no? Ujú. Como yo tenía tantos años de trayectoria, de trabajo de investigación, de lecturas, de análisis, pues enfrentar la elaboración del doctorado no supuso para mí una ruptura, un nudo que exigiera un desenlace posteriormente, no fue una cosa traumática, ¿no? Pero eso no es habitual en Colombia, ¿no? ¿Cómo es? La, ¿Cómo la es otra, lo la, otra, habitual? la otra respuesta, pues doctorados en las áreas, digamos, de las ciencias humanas o de las humanidades son muy recientes aquí en Colombia. Entonces, no existe una trayectoria como la que existe en Estados Unidos o en Europa, ¿no? En el que los estudiantes que hacen los estudios básicos después entran fácilmente a estudios de posgrado, maestría, después pueden seguir estudios de doctorado, especializaciones, etcétera, porque existe una continuidad en el sistema universitario, además de que tienen acceso a una biblioteca bien nutrida, ¿no? Los libros que se están publicando,
las revistas, que es donde se hacen los avances de investigación, ¿no? Nosotros no tenemos eso, ¿no? Se hace un doctorado que es muy joven aquí, el de humanidades, por ejemplo, ¿no? Y las personas que se presentan, o las que se presentaron, por ejemplo, yo me presenté en la primera promoción, pues habían hecho sus maestrías muchos años atrás, se habían dedicado a trabajar básicamente en la docencia, y al ser admitidos en el doctorado, pues nos encontramos otra vez en condición de estudiantes, ¿no? Entonces, allí yo viví esa diferencia con mis compañeros y compañeras de doctorado, ¿no? Porque yo traía una trayectoria de reflexión desde muy atrás, y en general buena parte de los compañeros y compañeras tuvieron que empezar de nuevo, retomar los estudios, ¿no? Claro. Eso se vio mucho más claro cuando hicimos la línea de análisis del discurso en el marco del doctorado de humanidades. La hicimos ya con varios docentes de aquí, ¿no? Entonces, los estudiantes tenían lecturas de los años 60, 70, máximo 80, y nosotros estábamos trabajando en 2010 y trabajando con una bibliografía básicamente de 2000 para acá, ¿no? Entonces, había una brecha bibliográfica de prácticamente medio siglo, 50 años, ¿no? La gente no conocía. Entonces, a esta gente, estas personas que no tienen ese tipo de trayectoria, que no están relativamente actualizadas en los desarrollos teóricos, metodológicos, pues les cuesta un trabajo enorme, ¿no? Claro. Y eso nos exigió a nosotros hacer un tipo de asesoría mucho más próxima, con más frecuencia, que es algo que, por ejemplo, según mi experiencia, no se conoce en Francia, ¿no? En Francia, el doctorando queda en cierta manera abandonado a su suerte, ¿no? Que haga su trabajo, ahí tiene su biblioteca, ahí tiene su hemeroteca, lea, ¿no? Y sufra. Aquí nosotros adoptamos una modalidad de unos seminarios semanales con el grupo de estudiantes que había decidido trabajar con básicamente dos de nosotros, los docentes, y durante varios semestres hicimos una profundización, una dirección de lecturas para ir encarrilando a los estudiantes en su trabajo de tesis, ¿no? En la lectura de una bibliografía que era absolutamente novedosa para ellos, ¿no? Y encima de eso, en francés. Entonces, a todos les tocó ponerse a estudiar francés, por lo menos para desarrollar una competencia de lectura, ¿no? Entonces, pues te digo que tendría dos respuestas diferentes, ¿no? Entonces, como lo que domina es la segunda respuesta, porque esas son las condiciones de los estudiantes aquí, pues les cuesta trabajo porque hay una brecha bibliográfica enorme, ¿no? El estudiante que llega a hacer un doctorado difícilmente está actualizado en los desarrollos teóricos y metodológicos en el área de su disciplina, ¿no? Me refiero a los estudios en el área de las humanidades, ciencias humanas, literaturas, lingüística, etc. No. Para que quede bien claro, ¿eso es propio de la Universidad de Cali o se dio también en otras universidades de Colombia? A nivel nacional. A nivel nacional, de acuerdo. Sí. Y ahora las bibliotecas y el acceso a, supongo que con internet y todo lo demás, se ha ido facilitando, ¿no? Con el acceso a internet, ¿no? Mira, las bibliotecas nuestras
son personales. Ah, Yo tengo una biblioteca enorme, ¿no? De libros comprados con mi salario, ¿no? Difícilmente la biblioteca de la universidad compra todo lo que uno le solicita. ah, Esa es una característica nuestra aquí en Colombia, ¿no? Uno se provee su propia biblioteca. Bueno, ahora con Internet hay acceso a muchas revistas, claro. ¿no? A libros o a compras en línea, Mm, ¿no? Pero eso es reciente, claro. ¿no? Precisamente cuando hicimos la línea de análisis del discurso, yo les insistí a los estudiantes en que a través de Internet tenían acceso a cantidad de publicaciones de revistas que estaban pues, gratuitas, ¿no? Claro. A tesis de doctorado hechas en España, en Estados Unidos, en Europa, Mm, ¿no? A las que se tenía acceso. claro. Y les decía, cuando yo estudié, yo no tuve esos recursos. Entonces, los recursos los conseguía uno, Mm, ¿no? Por sus propios medios. Luego te digo, nuestras bibliotecas son bibliotecas personales. Y por claro. eso les tenemos tanto cariño en nuestras bibliotecas, ¿no? Sí. Que las hemos, digamos, construido a lo largo de décadas. Volviendo a tu tesis en particular, ¿cuál fue el desencadenante que motivó el tema de tu tesis? Bueno, de un lado, la novela Crónica de una muerte anunciada me gustó. Esa es la parte bruja, esa es la parte mágica de la lectura literaria, ¿no? En que a uno le gusta y es una, digamos, decisión pasional de la cual uno no es agente realmente, ¿no? Uno es paciente, porque eso es algo que le ocurre a uno, ¿no? Me maravilló la estructura narrativa, ¿no? Empezar una novela que tiene que ver con un crimen diciendo el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana, ¿no? Como decía García Márquez en una entrevista que se consigue en video en YouTube, eh, yo le revelo al lector qué es lo que va a pasar. Y al final de cada capítulo le confirmo que efectivamente a Santiago Nazar lo mataron. Mm, Entonces, la pregunta que se tiene que hacer el lector es, ¿quién lo mató? ¿O lo van a matar? Sino, ¿cómo fue posible que mataran a ese muchacho en un contexto en el que todo el pueblo sabía que lo iban a matar? Entonces, ¿cómo agarrar al lector? Esa era la expresión usada por García Márquez, para llevarlo página tras página, mm, no tratando de descubrir al asesino, como en la novela policíaca de Enigma, mm, sino el procedimiento, las circunstancias que provocaron que se matara a Santiago Nazar, ¿no? De otro lado, encontré ciertas, digamos, realizaciones estructurales que presentaban diferencias con lo que los modelos teóricos habían previsto. Entonces eso me pareció interesante, ¿no? mm, Básicamente referidas al narrador, a la figura del narrador, al tipo de narrador que García Márquez instala como el relator de la historia, ¿no? Es un narrador que es personaje de la historia, homodiegético en la jerga de Gerard Genet. mm, No es protagonista o autodiegético, para seguir hablando en esta jerga. No es tampoco exactamente el narrador testigo,
tal como está, por ejemplo, en los cuentos policíacos de Edgar Allan Poe y luego pues en gran parte de la narrativa policíaca hasta llegar al Nombre de la Rosa de Humberto Eco, ¿no? Donde encontramos también ese tipo de narrador, ¿no? El testigo, el que está junto a el personaje central y lo acompaña y da fe de ello, ¿no? No, este narrador es personaje de la historia, pero no está en los lugares en los que ocurren los hechos centrales de la historia cuando ocurren. Esto lo obliga a él a averiguar con los protagonistas y testigos de la historia qué fue lo que ocurrió. Entonces, como lo muestro yo en mi tesis, antes de ser narrador, el narrador, a quien yo llamo Gabriel, por razones de las que podemos hablar más adelante, es indagador de la historia, ¿no? Al final de esa indagación, él ya tiene el suficiente conocimiento diegético, el conocimiento de lo que ocurrió, suficiente, ¿no? Como para entonces contar la historia y al mismo tiempo contar la investigación de la historia que le tomó más de 20 años. Y sin embargo, y aquí aparece el otro rasgo, no es un narrador confiable. Es un narrador que, según hipótesis de Ángel Rama, que yo retomé en mi tesis, no dice la verdad, ¿no? Entonces, esa es una novela de 1982, ¿no? Sí. Y anticipa, pues, en varias décadas un tema que en teoría se ha abordado posteriormente, y es ese, el de el narrador indigno de confianza o el narrador no digno de confianza, ¿no? Entonces, todos esos, digamos, aspectos estructurales, esos procedimientos narrativos que yo detecté en la novela, llamaron mi atención. Entonces me dije, bueno, es una buena puesta a prueba de modelos teóricos europeos, ¿no? Básicamente franceses, a ver cómo se iluminan recíprocamente modelo teórico y texto narrativo, ¿no? ¿Qué exigencias se hacen uno a otro? Entonces, fíjate, a esto que te digo le añado otra cosa, y es que, a ver, García Márquez ha sido tradicionalmente lo que llaman un narrador, es decir, un relator, un contador de historias, ¿no? Eso lo resalta, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, hablando de la época en que conoció a García Márquez, antes de la pelea, ¿no? Sí. Y decía, García Márquez todo lo convierte en historia. Todo lo que explica, lo explica mediante un cuento, mediante una anécdota, mediante una invención, etc. Bueno, y eso lo podemos observar nosotros en la narrativa de García Márquez, desde pues, sus primeros cuentos, sus novelas, la esplendorosa 100 años de soledad, ¿no? Y en esta crónica no muerte anunciada encontré que el narrador, además de ser narrador, en ciertas páginas se convierte en argumentador. Efectivamente, este narrador, como te decía, lo bauticé Gabriel, sí. Alega que Santiago Nazar no pudo haber sido el seductor de Ángela Vicario. Y entonces ocupa varias páginas de su texto argumentando, exponiendo argumentos que apuntalan esa tesis relativa a la imposibilidad, digamos, por razones de carácter, de personalidad, de ocasión, de tiempo y espacio, ¿no? De que Santiago Nazar hubiera sido el responsable de la desgracia. Y eso en contra de la contrarréplica simple de Ángela Vicario cuando le dice, no le des más vueltas, primo, fue él. ¿No? Entonces, otro aspecto que me llamó la atención, ¿no? García Márquez pone a un narrador a argumentar. Bueno, en la narrativa
generalmente esto no es habitual, ¿no? No. Es habitual que los personajes argumenten. No es habitual que el narrador argumente. Eso lo encuentra uno en Milan Kundera, por ejemplo, ¿no? Pero no es habitual. Entonces, ese fue otro aspecto que me llamó la atención. Entonces, como yo tenía pues una trayectoria investigando estructuras narrativas, desde la narratología y desde la semiótica. Y de ciertos años para acá me interesé en el estudio de la argumentación. Entonces, esta novela convocó, ¿no?, un enfoque semiótico, narratológico y retórico. Entonces, eso es lo que está en la base de mi interés por hacer el estudio de ese aspecto en Crónica de una muerte anunciada, ¿no? De allí el título, Enunciación, Narración y Argumentación, es decir, enunciación narrativa, enunciación argumentativa en un corpus específico que es Crónica de una muerte anunciada. Entonces, quería estudiar esa configuración del enunciador como narrador y como argumentador en la novela. Claro, y además no confiable. Ah, y encima de eso no confiable. Y entonces, ¿qué buscabas demostrar concretamente en tu tesis? ¿En qué consistía la tesis? La tesis consistía en hacer un análisis detallado de la figura del narrador en la novela, de los procedimientos narrativos utilizados por ese narrador, incluyendo dentro de los procedimientos narrativos el hipotético ocultamiento de su responsabilidad en el drama nuclear de la novela, ¿no? Porque ¿a qué conduce la reflexión sobre la no culpabilidad de Santiago Nazar según argumentos del propio narrador? Entonces, si no fue Santiago Nazar, ¿quién fue? Entonces aquí surge la hipótesis de Ángel Rama, ¿no?, de que el seductor de Ángela Vicario fue el narrador. Claro. Pero él no lo dice, pero lo dice. Y Ángel Rama proporciona ciertos datos textuales, ¿no? Recuerdo uno de ellos, ¿no?, cuando el juez de instrucción le pregunta a Ángela Vicario durante la investigación después del crimen, ¿usted sabe quién fue Santiago Nazar? Y ella le responde, fue mi autor. Y esto tiene un doble sentido, ¿no? Porque en la costa colombiana, en la costa caribe colombiana, que se diga de un hombre que fue el autor de una mujer, significa que fue el hombre que la desvirgó. Ese es el sentido. Pero Ángel Rama dice, no, este es un conector, bueno, él no dice isotópico, ¿no?, pero es un conector de sentidos, ¿no? Claro. Entonces, él conecta eso con otros datos. El narrador no tiene nombre, pero todos los familiares de ese narrador, el padre, la madre, las hermanas, los hermanos, tienen los nombres de los padres, hermanos y hermanas de Gabriel García Márquez. Bueno, y a su vez esto se une con este otro dato, la admiración de García Márquez por Edipo Rey. El Edipo que ordena una investigación acerca de quién es el causante de la peste que asola a Tebas, y la investigación muestra que el responsable es él. Entonces, parece ser que Edipo Rey es el hipotexto, como dice Genet, y que Crónica de una muerte anunciada es el hipertexto
que retoma, digamos, la trama de Edipo Rey y la enmarca, pues, la sitúa en un marco distinto, ¿no? Claro, recordemos que García Márquez ya había hecho eso en La hojarasca, ¿no? Donde había retomado pues, la tragedia de Sófocles sobre Antígona, ¿no? Y lo había actualizado, ¿no? Entonces, pues me interesaba específicamente indagar con la mayor minucia posible esa configuración del narrador y los procedimientos de los que él se vale para contar la historia y para ocultar su hipotética responsabilidad, pero al mismo tiempo dejando en el texto indicios que le permitan al analista desarrollar su hipótesis, ¿no? Es decir, que no sea un caso de sobreinterpretación en que al lector se le ocurrió, bueno, que el responsable, que el culpable era el narrador, porque sí, porque me parece, no, sino rastreando en el texto, digamos, los lapsus, los actos fallidos, las traiciones, ¿no? En la medida de, digamos, algo así como el retorno de lo reprimido, ¿no? Esto lo trato de ocultar y sin embargo hay un deseo que quiere decirse y entonces se desliza en aquello mismo que lo reprime, que lo disfraza, que lo disimula. Bien, además de tu director de tesis, ¿alguien más cumplió un papel intelectual o educativo clave en la redacción de la tesis? No, porque como te contaba, como yo tenía esa larga trayectoria, pues yo trabajé sin ese tipo de apoyo, pero incluyendo dentro de los apoyos, pues las lecturas que yo hacía, ¿no? De los autores pues que yo he seguido, en los que me he interesado, ¿no? Pero sin que existiera un intercambio de viva voz, ¿no? De una consulta así por el estilo, ¿no? Mi director, pues que me conoce desde hace años, pues somos amigos, pues entendió que yo tenía, digamos, la formación suficiente como para que yo hiciera mi trabajo, ¿no? Él pues cuando yo le presentaba materiales, pues me hacía algunas sugerencias, ¿no? Si yo no estaba de acuerdo, pues le decía que no estaba de acuerdo, o si me parecían bien, pues las acogía, ¿no? Pero fue un trabajo solitario, que es como yo he trabajado, pues por las condiciones que tenemos nosotros aquí en Colombia, ¿no? Es decir, si uno decide ir más allá de lo que estudia en la universidad, eso es un asunto de decisión, de voluntad, ¿no? De ponerse a buscar la bibliografía y ponerse a estudiar y a leer y a releer y a sufrir y a confrontar, etcétera, ¿no? Y a escribirles a los maestros a ver si les responden a uno, ¿no? Cosa que no es que sea habitual, ¿no? Algunos lo hacen, ¿no? Pero esencialmente ha sido un trabajo solitario, ¿no? Pero como te digo, no era una cosa nueva en mi vida, ¿no? Y sigo así. Bien, ¿recuerdas las mayores dificultades encontradas durante la tesis? Pues las dificultades que tuve no fueron relativas, digamos, a la temática misma, sino al hecho de que yo me interesaba en otros desarrollos de la narratología, de la semiótica, y me ponía a leer los libros, los artículos, y me olvidaba de trabajar en la tesis, ¿no? Pero no tuve dificultades así digamos, intrínsecas a la temática de la tesis, ¿no? Claro, lo propio de
de esos acercamientos por niveles que uno hace a un texto buscando la singularidad del texto. Me estoy refiriendo al texto narrativo, ¿no? En este caso a Crónica de una muerte anunciada. Entonces, pues sí, uno hace la primera lectura, que es la primera toma de contacto, ¿no? Pero como decía Nabokov, los textos no deben ser leídos, los textos deben ser releídos. Entonces, releer la novela, volver a leerla, ir tomando notas, ir reconstruyendo, por ejemplo, la estructura narrativa, la estructura temporal, ¿no? Y eso exige sucesivos y pausados acercamientos a esa singularidad. Bueno, y de otro lado, por supuesto, está la búsqueda de la comprensión de las propuestas teóricas y metodológicas. Y correlativo con esto, bueno, cómo dialogan modelo teórico y texto narrativo en su singularidad, dándole siempre primacía a esa singularidad del texto, ¿no? Entonces, las dificultades que me parece que son propias del trabajo de investigación, yo las sitúo en ese nivel, ¿no? Y cómo este texto escrito por un colombiano que se inscribe en una trayectoria narrativa, cuentística, novelística de él, ¿no? Interroga y se deja interrogar por unos modelos teóricos, narratológicos y retóricos que se basan en corpus completamente distintos. Entonces, un problema que había que evitar era considerar los modelos teóricos como casillas en las que los textos sencillamente se inscriben, ¿no? No, por el contrario, siempre me ha interesado, y eso les insisto yo a mis estudiantes, el rey es el texto. El que hay que tener en cuenta es el texto en su singularidad, en su particularidad, y el texto tiene que ser concebido como una fuente de interrogaciones que se les hace a las teorías. Entonces, eso lo hice yo también. Entonces, pues claro, son dificultades, pero que son inherentes a la investigación. No eran dificultades debidas, por ejemplo, a una competencia no adecuada, ¿no? Una competencia teórica, metodológica, ¿no? Era algo propio del trabajo de investigación, ¿no? En general, ¿qué recuerdas del Día de la Defensa? Exceptuando las anécdotas. ¿No? También puedes contar algunas, si se puede contar. Bueno, no, la sustentación era en la sede de la Universidad del Valle, pues la sede que llamamos de Meléndez, la sede central, ¿no? Donde está la Universidad del Valle. Tiene otras dependencias que eran la sede original de la Universidad del Valle en otra zona de Cali, que se llama San Fernando, ¿no? Que fue donde yo estudié. En la sede de San Fernando, allí quedaba la Universidad del Valle. Luego se construyó pues el campus universitario que queda en las afueras de Cali, ¿no? Estaba programado allí. Estábamos en un invierno terrible, había unas tormentas, hubo un corte de luz en la sede pues, de Meléndez. Entonces la dirección del doctorado decidió hacer la sustentación en la sede de San Fernando, y eso significaba buscar un salón, desplazarse a esa hora. Entonces el inicio de la sustentación se demoró como 2 horas, mientras la gente que iba a asistir, por ejemplo, a la sustentación, llegara a Meléndez, enterarse de que se había desplazado. Ese es el aspecto anecdótico, pero luego, cuando el asunto empezó, ¿no? Yo hice mi exposición, expliqué pues de qué se trataba, ¿no? Claro.
Yo no recuerdo preguntas, no digo que no hubiera habido, Mm. ¿no? Pero no recuerdo, ¿no? Bueno, pues los jurados habían leído la tesis, eh, los jurados me conocían desde tiempo atrás, ¿no? Sabían de mi seriedad, de mi rigor en la Por investigación, ¿no? supuesto. Y no, ahí en medio pues de toda esa improvisación debido a estas cosas que te dije, Mm. pues se logró hacer la sustentación, ¿no? Y ya. Y la sustentación es un acto muy formal, como aquí en Francia, es decir, dura varias horas, cada miembro del jurado presenta un informe o reporte y después le va Ah, haciendo preguntas al doctorando. ¿Es sí, igual? sí, sí, sí. Cada jurado presenta pues su lectura, ¿no? Hace sus observaciones, etcétera. El director también habla, ¿no? Acerca pues de la tesis, ¿no? Ujú, aquí igual. Ujú. Luego, si hay preguntas, se hacen, ¿no? Eh, como te decía, yo no recuerdo que haya habido preguntas, ¿no? No es que esté seguro, pero no viene espontáneamente a mi memoria que hubiera habido indagaciones en profundidad o algo así, ¿no? Y luego el jurado se reúne, ¿no? Y delibera, ¿no? Acerca, pues ya esa, después de que uno sustenta, lo que sigue son protocolos, ¿no? Sí. Entonces, pues digamos, personalmente yo a eso no le di gran importancia, ¿no? Porque para mí era una cuestión protocolaria, ritual, ¿no? Es algo por lo que hay que pasar, Claro. ¿no? Pero no era tanto el título lo que a mí me interesaba, sino el estudio. Entonces, el título me lo regalaron, pues me lo añadieron, por decirlo así, ¿no? Por ser estudioso. Pero no era, digamos, mi interés primordial, ¿no? Claro. Y por eso, pues, después yo he seguido estudiando, ¿no? Sí, por pasión. Claro. ¿En qué medida el actual investigador y el profesor que ha sido fue moldeado por la investigación realizada para la tesis? Pues mira, en concordancia con lo que te he contado, debido pues a que llevaba años haciendo ese trabajo de lectura, de investigación, hacer la tesis no representó para mí un giro digamos, en mi formación intelectual, sino que se inscribió en una continuidad, ¿no? Entonces, no tengo en mi calendario marcado, pues así como día glorioso, el haber hecho el doctorado, ¿no? Como te decía, para mí fue más asunto como protocolario, los aspectos, pues digamos, rituales, de sustentación, etcétera, ¿no? Entonces, me interesaba la oportunidad de centrarme en una investigación y responder a exigencias que venían pues, del doctorado mismo, ¿no? Claro. Cuestiones de tiempo y cosas por el estilo, porque como te decía, como a mí me interesan diferentes líneas de investigación, entonces tiendo a decirme, bueno, esto ya lo estudié y aquí hay algo nuevo que quiero conocer, Claro. y entonces me centro en eso, como cuando me interesé, por ejemplo, en estudiar argumentación, ¿no? Cosa que yo no había hecho nunca, ¿no? Entonces leer a los clásicos de la argumentación, ¿no? Y en determinado punto preguntarme, bueno, y la semiótica, especialmente la semiótica de orientación gramsciana, nunca se ha interesado en el estudio de la argumentación. ¿Qué, qué pueden decirse semiótica y teoría de la argumentación de Perelman, por ejemplo, Mm. una a la otra?
Entonces, me, me, me orientaba por ese lado y me ponía a hacer ese tipo de indagación, y eso se observa en la tesis, ¿no? Creo que en las conclusiones que te envié, Sí. yo trato ese tema, ¿no? Y de hecho, ese tema lo he trabajado durante años en un grupo que tenemos varios profesores de la universidad e incluso docentes que fueron estudiantes nuestros en el doctorado. Actualmente el grupo se llama ADN, es argumentación, discurso, narración, Bien, ¿no? Y entonces ese es nuestro interés, ¿no? claro. Un estudio discursivo de la argumentación y de la narración, es decir, desde una perspectiva de análisis del discurso. Entonces, esta reflexión sobre Crónica de la Muerte Anunciada me permitió articular los estudios narratológicos y los estudios retóricos, por lo que pues te decía, en Crónica el narrador es narrador, ¿no? Y es argumentador en ciertas páginas. Entonces, es en ese sentido en que te digo que hacer el trabajo de tesis no significó como un giro radical en mi vida, sino el sacarle partido a una trayectoria de lecturas que venían de años atrás. Y por eso, después, pues el trabajo ha continuado, ¿no? Este grupo que te digo, por ejemplo, ADN, lo conformamos cuando estábamos haciendo la línea en análisis del discurso. Es decir, tiene unos 10 años, ¿no? Y son 10 años durante los cuales nosotros nos reunimos semanalmente y hemos estudiado diferentes temas que siempre tienen que ver con discurso, argumentación y narración. Claro. ¿Tienen publicaciones hechas? Hicimos un libro con contribuciones de diferentes autores sobre el etos discursivo, ¿no? Estuvimos trabajando ese tema del etos como durante un año, año y medio, una cosa así. Hicimos un libro con una investigación financiada por la Universidad del Valle, y cuando estaba el libro en proceso pues de impresión, haciendo los trámites burocráticos que se hacen siempre, ¿no?, en las universidades, apareció COVID-19 Ah, y mandó a parar. qué pena. Entonces, En eso está suspenso. en suspenso, ¿no? Esperando a ver cuándo se dan condiciones pues para hacer la publicación, a no ser que, como les he propuesto yo, lo que pasa es que pues no les conviene a todos, hagamos una publicación electrónica y la distribuyamos gratuitamente, ¿no? Te digo que no interesa a todos porque hay personas que son docentes activas, Claro. universidades, ¿no? Entonces les interesa una publicación oficial con todas las de la ley para que esos trabajos puedan ser evaluados en sus universidades, y etcétera, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que ha dificultado que se acoja, por ejemplo, la propuesta mía de hacer una publicación electrónica y distribuirla, ¿no? Bien, ¿volviste a leer tu tesis? Pues, digamos así, de la página 1 a la página 200 no sé qué, no. ¿No? Totalmente. Pero pues como son temas que, que siguen siendo de mi interés. Por ejemplo, a ver, para mencionarte algo, yo hago en mi tesis una propuesta de distinguir en el narrador tres roles discursivos, ¿no? Uno, el narrador considerado como sujeto lingüístico. Es decir, se supone que el narrador es el que escribe el relato que estamos leyendo, es decir, eso hace parte del pacto ficcional, ¿no? Se supone. Por ejemplo,
¿quién escribe la crónica de una muerte anunciada? Bueno, le escribe el narrador. ¿Quién escribe la novela? Bueno, pues la escribe el autor. Me centro en el narrador, que se presenta como alguien que investiga y alguien que escribe, ¿no? Claro. Y en el texto mismo de la novela, él se presenta como redactor de lo que está leyendo, ¿no? Bueno, pero el narrador también es un sujeto cognitivo, también es un sujeto, pues en semiótica le llamamos informador. De hecho, indaga lo que ocurrió para poder informarle a alguien, para contarle a alguien, al narratario, lo que ocurrió. Entonces lo tenemos narrador como locutor, lo llamo yo, narrador como informador, y el tercer rol es el narrador como evaluador. Bueno, esta dimensión, digamos, axiológica, evaluativa del narrador, no tiene mucha investigación teórica. Yo he rastreado una serie de textos que me parece que están que conformarían el corpus teórico como punto de partida para hacer eso, ¿no? Por ejemplo, el libro de Kerbrauer-Chioni sobre la enunciación, ¿no? De la subjetividad en el lenguaje. El libro de Philippe Amon sobre texto e ideología, que está dedicado a eso, ¿no? El texto de Vincent Joub, Poética de los Valores, que también está dedicado a eso. Hay un canadiense, Louis Hébert, que tiene unos artículos que se nutren tanto de Greimas como de la semántica interpretativa de François Hastier, y que tiene también unas propuestas interesantes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que faltaría? Faltaría articular eso, relacionarlo. Como te decía, a mí me gusta trabajar poniendo a dialogar diferentes propuestas, buscando las convergencias secretas más allá de las diferencias léxicas de terminología, ¿no? Claro. En general, a los teóricos de las áreas de ciencias humanas les encanta fundar capillas y entonces desarrollan su propio tecnolecto, ¿no? Para llamar las cosas, pero cuando uno se pone a ir más allá de esa superficie léxica, encuentra que hay mucha convergencia conceptual. Entonces, yo suelo trabajar buscando, digamos, lo centrípeto en contra de lo centrífugo de todas esas capillas. Entonces, haría falta ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, esa concepción del narrador como evaluador, que es bastante compleja, es algo que me interesa, es algo que yo tengo presente, ¿no? Sobre lo que estoy leyendo, sobre lo que estoy reflexionando. Y por supuesto, Crónica de una muerte anunciada, pues que es un texto que conozco bastante bien, inmediatamente se presenta pues en primer plano, ¿no? A decirme, mire, yo le tengo ejemplos, ¿no? Pero en general, pues la narrativa que yo leo, yo la estoy siempre, digamos, como interrogando, así esté leyendo, haciendo lecturas lúdicas, ¿no? Estoy, aquí hay un procedimiento, aquí aparece algo que es interesante porque permitiría reflexionar sobre tal aspecto, ¿no? Entonces, esa parte del narrador como evaluador es algo que está inmaduro todavía y que a mí me interesa, digamos, profundizar, y para hacerlo debería decirme, bueno, procede como se procede haciendo una investigación. Este es un objeto de investigación, este es el marco teórico, pues lo que llaman el estado de la cuestión, este es el corpus en que vas a trabajar eso, que puede ser para comenzar, pues Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y dedicarme pues a acercar esas propuestas teóricas y ver en qué medida configuran un núcleo conceptual
coherente, ¿no? Que no sea simplemente el patchwork, pues el enredo, que uno va juntando pedazos de, no, sino tratando de articular eso a un modelo semiótico del discurso. Bien. Entonces, una buena idea para algún futuro doctorando que quiera hacer Sí, una sí, tesis. sí, por supuesto, claro. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes estudiantes de doctorado? Bueno, uno, que estudian lenguas extranjeras, por lo menos inglés y francés. No se puede hacer un doctorado monolingüe. Fundamental. Es, es- la, 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 la pérdida de bibliografía cuando uno no lee en una lengua extranjera es impresionante, ¿no? Y ahora, como comentábamos, gracias a Internet y al acceso que tenemos a cantidad de revistas, a tesis, a libros pirateados o no, etcétera, pues se ve, ¿no? Sí. Entonces, eso, desarrollar competencias por lo menos de lectura, ¿no? En lenguas extranjeras, inglés, francés, italiano, si se presta, pues si hay recursos y capacidades, alemán, ¿no? Portugués aquí en América Latina, aunque pues para nosotros hispanoparlantes leer portugués no representa mayor dificultad, ¿no? Pero sobre todo eso, inglés y francés, por ejemplo, en las áreas que a mí me interesan, por ejemplo, en la narratología, ¿no? Lo que llaman la narratología posclásica, esa es una invención anglófona. Las publicaciones están en inglés, desde los años 90 más o menos, 80, 80 y pico, 90, ¿no? Y en francés, Rafael Baroni, por ejemplo, el suizo, François Revas, también suiza, y otros, pues que escriben en francés. Entonces, ahí está. Es cómo se va a informar un estudiante de doctorado sobre el estado de la cuestión en aspectos teóricos si está esperando que le traduzcan los libros. Cuando yo empecé, yo terminé mis estudios en 1970 y me vinculé a una universidad a trabajar. Se hacían traducciones de este estructuralismo, de estas propuestas estructuralistas, relativamente rápido, las hacían en Buenos Aires, ¿no? Editorial Tiempo Contemporáneo, tradujo varias revistas de comunicaciones, traducían a Barthes, traducían a Todorov, ¿no? Pero actualmente no. Actualmente estos autores que te he nombrado no están traducidos, difícilmente, ¿no? Se los traduce. A Gramsci, por ejemplo, y al grupo gramsciano lo están traduciendo en Lima, ¿no? Desiderio Blanco, que estudió en Francia hace muchos años y que tiene pues relaciones estrechas con Fontany, Landowski, pues, y los herederos del maestro Gramsci, se ha dedicado a traducir los libros, ¿no? Pero difícilmente esos libros circulan en América Latina. Por ejemplo, los libros de Rafael Baroni, el suizo, ¿no? La tensión narrativa, el libro, digamos, didáctico que publicó recientemente, ¿cómo es? Los engranajes, ¿cómo es? Los engranajes de la tensión narrativa, eso está en francés. Los artículos de Baroni que se consiguen en su página en academia.edu, en internet, están en francés. Y esos son artículos en los que la actualidad investigativa ahí está.
Entonces, si un estudiante en estas áreas de análisis del discurso, Ruth Amosí, por ejemplo, que nos visitó cuando hicimos la línea de análisis del discurso, ¿no? No está traducida. Entonces, su libro sobre el etos, bueno, pues el libro sobre el etos lo estudiaron aquí los estudiantes en francés, ¿no? Patrick Charodot, Dominique Manguenot, que también nos visitaron en la línea de análisis del discurso, ¿no? Está en francés. Entonces, no puede un estudiante de doctorado hacer una tesis de doctorado leyendo solamente bibliografía en español o traducida. Entonces, leer en inglés y en francés como mínimo. Lo otro. ¿Puedes leernos la primera frase de tu tesis, por favor? De acuerdo. En su ensayo titulado Discours du récit, contenido en Figure 3, uno de los textos fundadores y fundamentales de la narratología contemporánea, Genet reseña 3 sentidos del término relato. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, quiero agradecerte muchísimo por esta entrevista. Creo que el público que va a mirar este video va a tener una idea muchísimo más clara de cómo se desarrolla una tesis en Colombia, en el sector de humanidades. Y también tengo que agradecerte todas las informaciones en lo concerniente a tu tesis en particular. Y bueno, desearte que sigas bien y que puedas sacar la publicación que has anunciado lo más pronto posible para que los estudiantes y los interesados puedan disfrutarla. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, no, a ti gracias por la invitación para esta conversación que ha sido sumamente interesante, ¿no? Y seguiremos en contacto. Claro que sí. Adiós. Bueno, bueno, que estés bien. Hasta luego.